Vamos a hablar hoy del adolescente en la escuela, en el colegio, en el instituto, en los centros educativos. En algún otro programa he referido que el sistema educativo está organizado de una manera para los niños de menos de 12 años, educación primaria, formado por maestros en colegios, escuelas, y a partir de 12 años en institutos o en colegios que han seguido, ya formados por profesores que son especialistas en su materia, que además han hecho algún curso pedagógico, pero que no son expertos en pedagogía, son expertos en biología, en física, en historia, en sus distintas materias. Se nota un cambio fundamental en ese niño que ha hecho sus estudios primarios normalmente con resultados por lo menos promedio buenos y que llega a secundaria, a estudios secundarios y empieza a tener dificultades en el mundo educativo. Es muy normal que ese salto provoque que el alumno suspenda incluso varias asignaturas, no las supere, e incluso que repita. De suyo, el índice de repetidores en educación secundaria se concentra fundamentalmente en el cambio de los 12, 13, 14 años. En ese cambio a la adolescencia es cuando más alumnos tienen dificultades serias para superar los estudios. Incluso aquí en España hubo una ley que prohibió que se repitiera en primero de secundaria para intentar afrontar de una manera falsa el problema, porque eso no atajaba el problema. Tenemos que resolver la raíz del problema, no eliminarla diciendo pues prohíbo repetir y así parece que no existe el problema, sería una forma de ocultarlo. ¿Y por qué ocurren tantos cambios? ¿Por qué ese adolescente que podía incluso hoy bien en los estudios en primaria pasa a tener dificultades en secundaria, dificultades serias, aunque luego se puedan superar adecuadamente? Los cambios fundamentales vienen porque ha habido un cambio en él, en ese alumno, ese chico, esa chica, ha cambiado radicalmente, su cuerpo está cambiando, sus hormonas han cambiado de una forma muy potente, su cerebro ha cambiado de una forma también muy potente. ¿Y cómo afecta a la escuela esos cambios? En lo fundamental, el sentido de la obediencia que podía tener ese niño en primaria, en secundaria ya no lo tiene tan claro. Para que haya obediencia tiene que haber autoridad. El docente tiene dos formas de ejercer su autoridad. Que es a base de la potestas o de la autoritas. La potestas es la potestad que tiene, usted es el profesor de matemáticas de primero A. Alguien, el director del centro, le ha dado esa potestad. Pero en el adolescente no basta. En el niño de primaria puede valer. Es mi profe y yo pues es mi maestra, tengo que obedecerla. Aunque algún día pues haga una travesura, pero entiendo que tengo que obedecerla. El adolescente no le basta la potestas, necesita la autoritas. La autoritas es distinto. La potestas te la ha puesto el director del centro que te ha dado ese encargo. Pero la autoritas frente a ese alumno tienes que ganarla tú. Es esa autoridad que tú tienes frente a tu alumno porque eres alguien que le ofreces algo para ayudarle. Eres más que el alumno porque le vas a dar algo más. Y esa autoritas la tienes que ganar día a día. Es un poco, puede parecer injusto, pero es una realidad. La tienes que ganar día a día y la puedes perder en un solo día. El ganarla cuesta todos los días y el perderla puede ser muy rápido. Es fundamental, por lo tanto, frente al adolescente en la escuela, que el maestro, el profesor, el educador, tenga autoritas sobre el alumno. ¿Y cómo el adolescente percibe la autoritas? Algunos profesores piensan que la percibe a base de ser muy serio, muy exigente y poner castigos. No es el sistema. El adolescente, la sensación del riesgo es menor que en otras etapas de la vida y la percepción del premio y castigo también es distinta a otras etapas de la vida. Tiene que ser más inmediato y tiene que entender él por qué me pone el premio y el castigo. Un castigo que el adolescente perciba como injusto, en vez de producir una mejora en el comportamiento de ese alumno, de esa alumna, va a provocar una reacción contraria. Además, como no percibe la misma sensación del riesgo, va a hacer más cosas inadecuadas que podía haber realizado cuando era un niño. El profesor piensa que el mero hecho de llegar a la clase, el alumno va a estar sentado, va a sacar su material de trabajo y va a estar atento. Pero es una presunción falsa. Cuando él llega, el adolescente está más atento a sus compañeros, a sus compañeras, que a ese profesor que ha llegado más, que es uno más, que está por ahí en el entorno de la clase, y está más atento a lo que ocurre en su entorno. Decimos que en la etapa de adolescente hay un cambio fundamental, antes la que más influía era la madre, luego el padre, luego el colegio, luego los amigos, se invierte todo el proceso, quien más influye en adolescentes son los amigos, los compañeros, luego el colegio, luego el padre y luego la madre.
El profesor sí está en un buen lugar de influencia, porque está en el segundo lugar, amigos, colegio, padre y madre, pero está el adolescente rodeado de amigos que influyen más que él. Un profesor que no tiene en cuenta esto no gana la autoritas, ni frente a este niño ni frente a la clase. Por ejemplo, si yo quiero corregir una conducta inadecuada de un alumno y quiero corregirla delante de sus compañeros, probablemente esté abocado al fracaso. De acuerdo a cómo los compañeros perciban esa conducta, la corrección será más adecuada o más inadecuada. Si en cambio yo me dirijo a los compañeros y les digo, oye, la conducta de este alumno, ¿creéis que es buena o debería mejorarla y corregirla? Y me acompañan, probablemente mi corrección hacia ese alumno tenga mejor éxito. El adolescente, como tiene menor sensación de riesgo, se mete en más aventuras inadecuadas. Por lo tanto, si yo me observara de mis 30 alumnos cada cosa que hace mal cada uno en cada momento y tuviera que corregirles, sería imposible darles clase. Es muy importante al docente que no tenga en cuenta las conductas inadecuadas del adolescente pequeñas. Y pongo un ejemplo de un compañero profesor que creo que lo hizo muy bien. Un compañero, un niño, un adolescente, agarra desde su sitio y tira un papel a la papelera mientras el profesor está escribiendo en la pizarra, tira un papel y no encesta, pero tira un papel. El profesor podía hacer hecho varias cosas. Una de ellas es volverse, empezar a decir quién ha sido. Y como valoran todos mucho más al compañero que al profesor, lo más probable es que nadie diga nada y se callan y no van a delatar a un compañero, porque además el sentido del adolescente es el sentido muy de la justicia. Parece injusto que le vayan a castigar porque yo diga su nombre. Entonces se va a enfrentar a la clase y empiezan algunos profesores, pues aquí nadie se mueve hasta que salga el que ha tirado el papel, etc. Y se produce un enfrentamiento de ese profesor con la clase, probablemente no se resuelva adecuadamente y seguro que ese profesor ha perdido autoritas frente a esa clase. Este compañero mío lo que hizo es, a ver ese que encesta tan mal, que se levante, coja el papel y haga bien la cesta y enceste donde tiene que ser. Y él sigue escribiendo en la pizarra. Se levantó el chico que había encestado tan mal, con el rabillo del ojo vio quién era, el otro tiró el papel adecuadamente y después, a solas, sin los demás compañeros, le dice, y otra vez en mi clase no se te ocurra volver a hacer eso. Ese profesor ha ganado mucha autoritas frente a ese chico y de luego la ha ganado frente al resto de la clase. Y ha resuelto de una manera adecuada al adolescente una situación que podía ser problemática en la clase. Es muy importante que los docentes conozcan cómo es el adolescente para que le den la respuesta adecuada. Si él observa que una muchacha está sensible y porque la he regañado porque no ha traído los ejercicios hechos, se me echa a llorar e intento hacer ahí un mundo de eso, pues no me he dado cuenta que tiene un problema hormonal, que está en su situación hormonal, encima está delante de sus compañeros, está avergonzada porque llora, pero necesita llorar. Y mi actitud frente a esa situación es intentar, por un lado, o seguir regañándola, o al revés, sobreprotegerla. No lo estoy ayudando. Lo que tengo que hacer en ese momento es, bueno, pues no pasa nada, tenlo en cuenta para la siguiente y seguimos la clase. Y esa muchacha ya no ve que todas las miradas están alrededor suyo, tiene un tiempo para tranquilizarse. Es más, la puedes decir, vete un momento al baño si necesitas tranquilizarte. Y le he podido dar una solución a una situación muy complicada de ella, adecuada. Probablemente esa muchacha vendrá luego en el recreo en algún momento a decirme, mire, perdone, ¿qué me ha pasado? Vendrá a contarme su problema y a que yo le pueda ayudar. Es muy importante entender lo que le está ocurriendo al adolescente para dar la respuesta más adecuada a ese adolescente. Si además decimos que en los varones, más en los varones, también ocurre en las mujeres, pero les baja mucho la sensación de riesgo y además les genera, tienen mucha energía contenida, ante cualquier cosa que le diga me contesta, yo puedo entenderlo como una falta de respeto y hacer ahí un mundo también y acaba yendo a la dirección por esa falta de respeto y empiezo a entrar en una discusión con el adolescente delante de sus compañeros. Recordad que hemos dicho que los compañeros influyen más que el docente en ese adolescente. Y puedo provocar una situación que realmente va a acabar mal y además va a seguir, ese adolescente no se va a controlar y va a acabar cada vez peor. O si esa situación yo puedo pararla, yo soy el adulto, no tengo que entrar al trapo, como si fuera un toro, me pone el trapo delante, tengo que entrar. No tengo que entrar porque a eso.
y sé capaz de decirle, bueno, pues salgo este momento y piense, o luego hablaremos, si soy capaz de cortar ese momento y luego coger aparte a ese adolescente e intentar hacerle entender por qué no debe contestar de esa manera o esa actitud que haya tenido inadecuada. Tengo dos escenarios. Un escenario en el que acabamos muy mal todos y otro escenario en el que podemos acabar muy bien todos. Y además he ganado autoritas frente a ese adolescente, porque no le ayuda al adolescente que yo ceda en lo importante y que hay unas normas en las que se salte, eso no le ayuda. Una falta de respeto no se debe consentir. Pero le debo buscar momentos para resolver ese problema. Y no es el momento caliente, que está caliente él, está caliente el profesor, y además delante de los compañeros. Eso nunca es el momento. Hay que enfriar la situación y hay que conseguir un momento hablando aparte y no delante de los compañeros para resolver esa situación. Al adolescente le ayuda la exigencia, pero con cariño. El adolescente, si ese profesor me exige porque me quiere, eso quiere decir que confía en mí, que cree que puedo y además lo hace porque le preocupo. La forma mejor de ganar la autoritas frente a un adolescente es quererle y exigirle. Una forma de quererle falsa es te quiero, entonces te permito que hagas todo. Porque eso al adolescente le dice, me quiere, pero piensa que no puedo portarme bien, que no puedo aprobar esta asignatura, que no puedo hacer como los demás. El mensaje es muy negativo. Por eso es exigencia con cariño. Te exijo porque te quiero. Y decía San Juan Bosco que no bastaba con pensar esto y hacerlo, te exijo porque te quiero. No basta con querer al alumno, el alumno tiene que sentirse querido. Y decía él que es más importante que se sienta querido hasta que yo le quiera. Porque el yo quererle, si no llega a percibirlo el alumno, no consigo hacer el elemento fundamental, que es la relación entre un educador y un educando, un maestro y un discípulo, en el cual el maestro va a ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades. Pues fundamental también para la escuela es que sepa que su misión, y una de sus misiones fundamentales, es ayudar a la familia en la educación de ese adolescente. La familia está muy preocupada en ese momento. Es una etapa emocionante, llena de emociones, algunas bonitas, otras no tanto. La escuela tiene una misión, ayudar a la familia en la educación de su hijo. Bueno, pues en la adolescencia tiene una misión al cuadrado. Se oye a veces decir, es que en el colegio no se viene a educar a los niños, sino a enseñarles, o a instruirles, o a que aprendan matemáticas. No es cierto. A la escuela se va a ayudar a la familia en la educación de los hijos. Y el adolescente necesita mucha más ayuda que en otras etapas. Por lo tanto, animo a los docentes y a las escuelas a que vivan su vocación de ayudar a esas familias que están preocupadas, que no saben qué hacer en la educación de estos hijos adolescentes, que es una etapa muy bonita y muy emocionante.